Y ya llega también Sebastián Mancuso, que se suma acá a la mesa de Pymes en la Red. Sebastián es socio de impuestos del Grupo GNP. ¿Cómo te va, Sebastián? Buen día, Cris Dátola te saluda. Hola Cris, ¿qué tal? Buen día, un gusto de nuevo estar con ustedes esta mañana de domingo. Te despertamos muy temprano, ¿no? Te pido disculpas. ¿Sabes qué? Después Sebastián me manda mensaje con unas caritas de emojis de colorados. Tal cual, y encima recién escuchaba que hablaban de media luna, así que peor todavía. Ahora me dio hambre, me voy a comprar unas media lunas. Ahí está, la atalaya que sean. Obviamente. Che, Seba, se está debatiendo la modernización laboral, que es algo que es una demanda que el sector PYME le viene haciendo a la dirigencia política y a la sociedad hace muchos años, y nosotros acá en Pymes en la Red estamos propiciando que este debate se haga con máxima profundidad y que se haga con honestidad intelectual. Entiendo que el proyecto es muy largo, no lo vamos a poder hablar en 10, 15 minutos que dure esta charla, pero me gustaría, porque ya acá tuvimos un análisis profundo con Martín Castellet, que es abogado, pero me gustaría saber y conocer la visión de un contador. ¿Cómo lo analizan ustedes del Grupo GNP, sabiendo también que están muy involucrados con este proyecto de reforma laboral, en el sentido de que lo venían hablando en idea hace 2 o 3 años atrás? Entonces quiero saber qué opinás vos de este proyecto. A ver, mirá, el proyecto en sí tiene como 2 patas, ¿no? Tiene una pata laboral e inclusive tiene una pata fiscal. Este proyecto que ahora la senadora Bullrich planteó, digamos, que se va a tratar recién en febrero, ¿no? Si querés, te empiezo por la parte fiscal, que es por ahí una partecita que no está tan hablada y no se discute tanto, pero que también tiene cosas interesantes y que son beneficiosas para las pymes, ¿no? Y para sus dueños también. Básicamente lo que plantea desde el punto de vista fiscal dentro del proyecto de reforma laboral es la exención en el impuesto a las ganancias para algunas rentas de fuente argentina, o sea, rentas que se generan en Argentina que antes estaban grabadas o que actualmente están grabadas y que se pretenden dejar de grabar. Por ejemplo, la venta de acciones. La venta de acciones, por ejemplo, uno tiene una pyme, está en un proceso de venta de una compañía o está en un proceso de compra, y obviamente que cuando uno está en un proceso de compra o de venta de una compañía, toma en cuenta los costos fiscales vinculados a esa transacción y se pone en el precio, ¿no? Actualmente, cuando uno vende acciones, tiene que pagar el 15% de impuesto a las ganancias cuando las acciones las vende en cabeza personal. Lo que dice el proyecto, que se va a tratar en febrero, es que esas acciones van a quedar exentas, no van a pagar más impuesto a las ganancias. Entonces, por ahí aquellas empresas, digamos, o personas que estén pensando en comprar un negocio y comprar las acciones de alguna empresa, tengan en cuenta este punto porque, digamos, si se difiere la transacción hasta después de que salga la ley, obviamente se van a ganar el impuesto a la ganancia porque van a dejar de pagarlo. Claro. Después, otro punto que incluye es la exención sobre las ventas de inmuebles también. Hoy una persona humana si vende un inmueble tiene que pagar el 15% de impuesto a las ganancias. La idea es también dejar de gravar la venta de inmuebles, inclusive también los alquileres de esos inmuebles, o sea que las rentas de los inmuebles sean exentas de impuesto a las ganancias. De esa manera es como que quedaría en igualdad de condiciones las operaciones sobre inmuebles con los títulos públicos argentinos, ¿no? O sea que el tipo que invierte la plata en Argentina, por ejemplo, el excedente, digamos, que sanamente puede tener una pyme por su actividad, bueno, si el dueño lo invierte en Argentina, prácticamente no va a gravar nada en el impuesto a las ganancias, ni por rentas ni por compraventa, ¿no? Así que ese es un punto importante. También había dentro del proyecto la eliminación de los impuestos internos, que también, digamos, afecta al precio de los automóviles, de los celulares, de los seguros, de ciertos bienes suntuarios. Así que también es una buena noticia, digamos, para darle competitividad a ciertos bienes que aún están grabados con impuestos internos, ¿no? Así que ese capítulo fiscal creo que es un capítulo que
que es interesante y está bueno porque implica una rebaja de impuestos. Y otro punto que también aplica para pymes y grandes empresas es que en ganancias hay una escala de tres alícuotas, ¿no? 25, 30 y 35, que a medida que uno va ganando más plata, digamos, va pagando más impuestos a las ganancias en función a esas alícuotas. Bueno, la idea es que el segundo tramo, en lugar de ser de 30%, sea del 27 aproximadamente, y el 35, en lugar del 35, que sea del 32,5 más o menos. Entonces, también es una baja de un 10% en la tasa de impuesto a la ganancia, que ayuda a la competitividad de la pyme también. Obvio. Así que eso hay que esperarlo, hay que, digamos, hay que tenerlo en cuenta ahora cuando salga si es que sale, entiendo que sí, el proyecto en febrero. Y después, bueno, tenemos la discusión laboral, ¿no? Que es un tema... Ahora, ¿te quiero hacer una pausa antes? Sí. Que tenemos una discusión interna entre Martín y yo y un oyente, que tiene que ver con el tema, viste, del fondo de cese laboral. Fondo de asistencia laboral. El fondo de cese, sí, tal cual. Que es del 3%. Ese 3% saldría de los aportes y contribuciones. Entonces, la primera pregunta es un 3% que paga de más el empleador, o ya con la carga de aportes y contribuciones que realiza, un 3% va al fondo? A ver, mira, yo lo que entiendo, y no soy el experto laboral es Martín, no, yo digamos, de lo que entiendo del proyecto, es que ese 3, en realidad, si la empresa opta por ingresar al fondo de cese laboral, hay una reducción de contribuciones que compensa el fondo de cese. Y en definitiva, termina el Estado haciéndose cargo del fondo. O sea, la pyme, digamos, pagaría las contribuciones completas, pero con el beneficio del cese de fondo, del cese de fondo laboral. Y ahí es donde dice el oyente que ese 3% en realidad no es que lo paga la ANSES, sino que se lo están quitando a la ANSES y se lo están dando al fondo de cese, ¿verdad? Seba, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va, Martín? Bien. Perdón. ¿Sería así o sea, yo, por ejemplo, una empresa tiene un empleado, lo quiero bajar a tierra para que quede claro esto a la hora de informar. Sí. Una empresa tiene un empleado, paga aportes y contribuciones, cuando paga aportes y contribuciones, 3% va a ir al fondo de cese, y la pregunta es, ¿paga un 3% más o paga lo mismo? Bueno, acá está el debate, y si paga lo mismo, lo que se está diciendo es que, bueno, le están quitando al ANSES un 3% para crear este fondo de cese. Sí, o sea, bueno, esa segunda parte, la verdad es la que no te podría afirmar de dónde salen los fondos. Yo sé que en definitiva el Estado se hace cargo de ese 3%. Claro. Ahora, si es una quita de los fondos de ANSES o en realidad hay alguna partida específica adicional al ANSES, digamos, por lo menos en el proyecto no figura. Yo por lo menos no detecté ninguna partida específica adicional. Martín tampoco la encuentra. Seba, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Martín? Mira, perdón, si leemos estrictamente el artículo 60 del proyecto de ley, dice, porque ahí me parece que está la confusión: las cuentas de los fondos de asistencia laboral se conformarán con una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA, de cada trabajador. En ningún lugar, es decir, si en algún otro resquicio normativo del proyecto de reforma hay una reducción de algún régimen contributivo o de aportes y demás, bueno, eso es otra cuestión. Pero acá lo que estrictamente establece la norma, y además la norma habla de la naturaleza jurídica del Fondo de Asistencia Laboral, dice que es una cuenta por separado de afectación específica, independiente, inajenable, etcétera, donde los fondos aportados obligatoriamente por el empleador van al ARCA, y el ARCA lo deriva a esos fondos, que van a ser administrados a través de fondos de inversión que estén autorizados por la Comisión Nacional de Valores. Es decir, por lo menos
de lo que dice el título segundo del proyecto, del artículo 58 y subsiguientes, en ningún momento se habla de que estos aportes van a salir de otro lado. O sea, se habla de contribución del 3%. Si después, y es algo que a mí se me escapa, pues no leí todavía toda la norma, si en algún momento la norma dice, che, mirá, hay una reducción de los aportes y contribuciones, bueno, eso es otra cuestión. Claro. Pero este aporte del 3%, literalmente, en una interpretación literal de la norma, es decir, no dice no que sale de ANSES. no sale de ANSES. Okay. Por lo menos en mi interpretación. Claro. Bueno, Sí, está bueno que, o sea, por eso digo, Está buenísimo. debatirlo, Claro que sí. y tener todas las Tal cual. opiniones. Y bueno, y entonces íbamos al tema del trabajo, así ya te libero. Exacto, A la no, otra no, y parte bueno, claro, y a la otra parte de la norma, y después, digamos, entiendo, son modificaciones, digamos, que tienen que ver con la modernización de lo que sería el mercado laboral, vacaciones fraccionadas, el tema de pago en pesos o en dólares de la remuneración, que el cálculo de la indemnización no incluya aguinaldo, premios y gratificaciones. Claro. Creo que no, a ver, obviamente me tocó, digamos, hace unos días en un noticiero, digamos, de un canal de cable, un poco se generó una discusión, porque obviamente es un tema delicado y sensible, ¿no? Que, digamos, si acá había un avance sobre los derechos de los trabajadores o no había un avance sobre los derechos de los trabajadores. Y creo que el punto que por ahí hay que tener en cuenta es obviamente que hay que proteger los derechos de los trabajadores, los esenciales y los importantes, pero también hay que tener en cuenta que la nómina de empleados en relación de dependencia en Argentina no crece desde hace más de 20 años. Entonces, estamos protegiendo a la masa de trabajadores que están dentro del sistema o sobreprotegiendo a la masa de trabajadores que están dentro del sistema y no estamos incorporando nuevos trabajadores al sistema. Entonces, me parece que lo que hay que lograr es que esa persona que trabaja en la informalidad y tiene cero derecho, empiece a tener derechos y empiece a formar parte del sector formal. Entonces, claro, creo que hay que, digamos, lograr un equilibrio entre defender esos derechos que son relevantes y importantes, pero que también adaptarnos un poco a la realidad actual y flexibilizar, aunque sea mala palabra, digamos, para algunos, flexibilizar la relación entre empresario y trabajador de forma tal de que el empresario no sienta que contratar a una persona sea una carga muy difícil de llevar y que al contrario, que sienta que contratar a una persona es incrementar valor dentro de la compañía y mejorar la productividad. Entonces, creo que en ese camino va la reforma, también con este tema del salario vinculado a la productividad, la posibilidad de pagar adicionales vinculados a la productividad. Entonces, me parece que es un cambio de paradigma, que hay que hacer algún cambio cultural y obviamente monitoreando y defendiendo los derechos de los trabajadores, pero también siendo conscientes que con este nivel de empleo en Argentina no se puede sostener el país, y con este nivel de productividad. Por ejemplo, y un poco para cerrar, en España hay una tasa de desocupación más cercana al 10%. Nosotros estamos entre el 6 y el 7, ¿no? Pero y España tiene la cantidad de habitantes más o menos que tiene Argentina, pero tiene aproximadamente el doble de trabajadores formales dentro de su economía. Y tiene Nosotros 6 veces más empresas. Y 6 veces más empresas. Bueno, es un dato que no sabía y que también es revelador. Claro, así que, porque también si tenés más empresas vas a tener más empleo. ¿Es así? Exactamente. Sí, tal cual. Entonces me parece que algo está fallando en Argentina y me parece que por lo menos una parte del problema es las relaciones laborales entre empresas y trabajadores, ¿no? Me parece que hay que poner el foco en el trabajador y en el empresario y dejar de tener tanto en cuenta a los intermediarios en esa relación, digamos, ¿no? Que hay varios que digamos que no agregan valor y que encima quitan recursos. Entonces me parece que por ahí pasa el tema. Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo,
No, gracias, Cris, un gusto. Y bueno, saludos a Martina y que la sigan pasando. Qué grande, gracias. Saludos, Sebastián, hasta luego. Fue Sebastián Mancuso, que es socio de impuestos del Grupo GNP. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.